proceso de creatividad siempre habrá de ser importante en la vida del ser humano. Tiene diferentes etapas cuando se trata de crear. Me encuentro con el compositor Moisés Acosta y trataremos de hablar acerca de ello, de cómo es el proceso que le ha llevado a crear en esta ocasión. Seguramente cualquier artista, seguramente cualquier ser humano, cuando inicia este proceso de creatividad, pues recibe primero una serie de ideas. Estas ideas vienen acompañadas de muchos elementos. Uno de ellos, que es parte de la esencia del propio artista, del propio ser humano, es el análisis, es el llegar al fondo de sus propios objetivos. Es el cuestionamiento también, porque si no hay cuestionamiento, seguramente la idea no se va a expandir, no va a tener una capacidad de crecer. Moy, en tu caso, el proceso de creatividad dentro de la composición, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo te encontraste con él? En el arte, la contemplación es el preludio, la antesala para la creación artística. De ahí surgen las ideas para dar realidad a las formas, en mi caso la música, pues los ritmos, la armonía, el contrapunto. Y de la contemplación surgen las ideas para la creación artística y la música que verán a continuación, pues es un ciclo de 4 piezas titulado La Coatlicue. Se trata de 4 piezas que compuse para guitarra sola y que comprende un largo proceso de creación de mayo de 2019 a julio de este año 2020. Es una música que representa un gran fragmento de mi vida y de la música es que surge mi necesidad de crear, y las artes visuales me han ayudado mucho para eso, precisamente de la contemplación de las obras de diversos artistas del arte nacional, principalmente Saturnino Arrán, uno de los grandes del arte pictórico nacional, originario de Aguascalientes, y de la contemplación de su obra Nuestros Dioses es que surge la idea de crear una obra de gran formato, porque esta obra hace un sincretismo de esta dualidad del mexicano sobre su pasado indígena y español, en el que se ve representado cada quien adorando a sus respectivos dioses, los indígenas por un lado del tríptico y por otro lado los españoles, y en el centro tenemos a la diosa Coatlicue, que parece surgir de ella el Cristo crucificado, símbolo de la cultura conquistadora. Esta representaciones de la diosa Coatlicue la vi en muchos lugares, con Manuel Felgueres también, Diego Rivera, y principalmente la escultura de la diosa Coatlicue que está en el Museo Nacional de Antropología. Esa escultura fue muy importante porque en ella se representa la dualidad de nuestra identidad. La diosa Coatlicue ha sido un motivo de inspiración para muchos artistas. Bueno, Coatlicue, que significa de la lengua náhuatl, la de la falda de serpientes, es diosa, madre de los dioses, devoradora de corazones. Y es de la contemplación de esta obra que surge esa idea de crear este ciclo de 4 piezas, y que se trata de 4 piezas que suman 55 minutos de música. Todas tienen una relación. Comencé con la Coatlicue. Hablé a un amigo de esto, que es pintor, se llama Rodrigo Cruz, y le comenté la idea de hacer, me proyectaba hacer gran formato, una obra de larga duración. Le comenté la idea y es que él me envía una guitarra para componer este repertorio. Es una guitarra del constructor y artesano Daniel Caro Leonardo, constructor michoacano,
decano de la laudería michoacana y de México. Nació en 1940. Él comenta que toda obra de arte o la guitarra debe ser perfecta en cada una de sus partes. Es una guitarra que me ayudó mucho para el proceso creativo de estas 4 piezas. Concebí este repertorio en esa guitarra y es por esa razón que Rodrigo me envió la guitarra que le dedico a esta composición, que es la tercera pieza de este ciclo, que es la Coatlicue. Hablando de creatividad, Moisés Acosta, joven compositor, gran guitarrista mexicano sin lugar a dudas, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de la primera de estas piezas? ¿Y cuáles son los elementos básicos que tú tomas para la composición de esta pieza? Bien. La primera pieza del ciclo se titula Fantasía en Do menor. Es una pieza, fue la última pieza del ciclo que terminé, pero está pensada para ser la primera. La terminé en julio de 2020, aquí en Zacatecas. Es una obra de naturaleza abstracta. Nos llegan a la mente cualquier tipo de imagen. Y por otro lado, Do menor solo representa la tonalidad de la música. Es una pieza en la que prevalece la improvisación y la fantasía. Es un formato que se presta para la forma libre, en el que yo uso diversas técnicas propias del instrumento, que son por ejemplo, el trémolo, las escalas. Es una obra de virtuosismo que sirve para abrir un gran programa de concierto, para que el intérprete temple el instrumento, se concentre y lleve su técnica a un plano que le permita interpretar el programa. Entonces esta es la primera pieza del ciclo. El ser humano siempre ha tenido la oportunidad de mostrar la enormidad de capacidades que yacen en su interior. Para ello no es sencillo, hay que prepararse día a día, ya sea nuestra actividad dentro del arte o en cualquier ámbito, para no restringirnos exclusivamente al arte, pero ahora estamos hablando de arte, estamos hablando de música, estamos hablando de virtuosismo, estamos hablando además de creatividad. Sin lugar a dudas, el ser humano, el artista, en este caso, el compositor, el guitarrista, de alguna manera dentro de su proceso, no solamente creativo, sino arriba de un escenario, tiene que prepararse para la gran batalla. ¿Qué representa Andrea en tu vida personal, en tu vida artística, en tu vida íntima, en tu mundo dentro de la composición, dentro de la creatividad? Si es este tema el que te prepara para la gran batalla de alguna manera, el que te prepara a ti y el que prepara tu instrumento también. Es importante la figura femenina siempre. Esta segunda pieza, precisamente, que se llama Andrea, es un preludio breve que sirve como preparación para una obra de mayores dimensiones. Esta pieza la pensé para abrir la obra, la Coatlicue. Es una obra que resaltan los elementos polifónicos, el canon, que es el arte de la imitación. Es una pieza romántica y a la vez dramática. Es una pieza que dediqué a mi esposa para celebrar los 12 años de nuestra relación. Y es una obra que representa mucho la figura femenina, ¿no? ¿Cómo puede ser la figura femenina un motivo de inspiración? Más que nada quería yo expresar lo que para mí representa la figura femenina, ¿no? A diferencia de la primera pieza, que es de naturaleza abstracta, esta tiene un nombre que ya nos dice algo, ¿no? Andrea, va dirigida a una mujer. Entonces es una pieza más suave y más romántica, que sirve como preludio para algo de mayores dimensiones. De hecho la pensé así. Después de terminar la Coatlicue pensé que necesitaba un preludio, y es esta pieza. Que de alguna manera te da la preparación a ti, ejecutante, a ti, intérprete, y a tu instrumento también, ¿no? Para llegar a la gran obra. Claro,
Ese es el fin de este preludio, preparar musicalmente y técnicamente al intérprete para algo de larga duración. La vida de los artistas en México la vamos a encontrar siempre plagada de grandes obras. Cuando se trata, por ejemplo, de muralismo, no podemos negar la importancia que tiene Saturnino Herrán, este pintor originario de Aguascalientes, de los iniciadores precisamente del muralismo en nuestro país, que de alguna manera en su obra Nuestros Dioses nos muestra, como ya decías Moisés anteriormente, lo que es el pasado y el presente de nuestra nación desde el punto de vista cultural. Es un tríptico en el cual nos muestra al lado izquierdo, en la obra del lado izquierdo, la presencia indígena, al lado derecho la presencia hispánica y al centro, como una figura monolítica, efectivamente Coatlicue. Coatlicue, la madre de todos los dioses dentro de la mitología de nuestro país, de nuestras culturas antiguas. Sin embargo, lo curioso es que nos muestra en ese monolito a un Cristo crucificado. Encontramos una dualidad importante en la vida de José Saturnino Herrán. Moy, tú eres de Aguascalientes también. ¿Qué te inspira? Es efectivamente esta obra central de Saturnino Herrán lo que te lleva a ser una obra también que yo considero desde el punto de vista muy personal, una obra monolítica, una obra monumental en la que encontramos nuestro pasado indígena, el legado hispano también y toda la gama de posibilidades que encontramos en esta dualidad. ¿Eso encontramos en tu obra, Coatlicue? Bien, pues de la contemplación de estos artistas y de este estilo de obras surge en mí una necesidad creadora. Lo que pasa es que este tema, estos mitos, el tema de diosa Coatlicue, de Huitzilopochtli, todo lo que tiene que ver con esta estética, a mí me proyecta muchas imágenes de todo tipo, ritmos, ornamentación, arquitectura, mito, el símbolo y, ¿por qué no?, el símbolo del símbolo. Es algo que representa mucho de nuestro gran arte nacional. Y pues precisamente que Saturnino trabaja una obra que no terminó por su muerte y hace algunos estudios, hace el friso, un tríptico, y a esa manera yo también pensaba hice un ciclo que tiene que ver uno con el otro. De hecho, esta pieza Coatlicue también tiene su estudio, que es Utopía, es la última pieza. Y la tercera pieza es la Coatlicue, dedicada a Rodrigo Cruz. Y esta obra, que tiene una duración aproximada de 44 minutos, 45, digo aproximada porque en una obra de larga duración varía las diferentes versiones, depende de sí, la incluso ejecución. Depende del momento, ¿no? A la hora de la ejecución. Sí, claro, depende de muchas cosas, del público incluso, ¿no? De lo que se presenta en ese momento. Y bueno, esta obra que destaca por la variación y el estilo fugado, el contrapunto, que es esta técnica de la que nos valemos los compositores para usar varias melodías al mismo tiempo. Entonces es esta técnica que da orden a ese caos sonoro, que es el contrapunto. El estilo fugado, ese es el estilo fugado precisamente. Y es una obra que sí, pues representa un gran fragmento de mi vida, porque la escribí en mayo, la comencé de mayo de 2019 y la terminé en noviembre de 2019. Representa mucho de mi vida. Yo he observado muchos asuntos que tienen que ver con el arte mexicano, el arte moderno, los códices, la música, el son mexicano. Y en esta música represento todo eso, mucho de mi personalidad, este sincretismo que tenemos los mexicanos, ¿no? Nuestra identidad. Por un lado tenemos pues lo oriental también, lo español y lo indígena. Y es una obra que también pues requiere una gran resistencia física, concentración,
por su larga duración. Y pues es una obra que afortunadamente me ha dado muchas satisfacciones por ya el hecho de que le exista la obra, se vuelve conciencia y nos permite otro tipo de goces estéticos, otro tipo de reflexión en torno a la obra de arte. En la mitología azteca de la Coatlicue deviene el dios Sol, el Cristo cósmico, se dijera en otras palabras y de acuerdo también a otras filosofías. Dentro de la Coatlicue de Moisés Acosta, ¿qué emerge, qué surge? Desde el momento en el que tuve la idea de la obra, la pensé como un gran arco, que fuera un solo movimiento, como si fuera un solo bloque de piedra, un monolito sonoro. La idea de proyectar muchas imágenes, por ejemplo, el son, la danza, lo ritual, el misterio, son imágenes que se me presentan, el contrapunto evidentemente. Es una pieza que también en momentos evoco esos elementos de ornamentación característicos del arte mexicano, ¿no? Que es la ornamentación infinita que se reitera muchas veces y nos proyecta una emoción de una proyección hacia lo infinito, ¿no? Que es algo que podemos ver en nuestra arquitectura, en la pintura nacional, y pienso que en la música se puede hacer también, y es que mediante una obra de un solo movimiento es que yo concibo esto. Yo escuchaba al principio, escribía la obra y yo iba escuchando, ¿no? Componía algún fragmento y escuchar cada día lo que componía hasta tener una pieza de 45 minutos aproximadamente y que tuviera un orden, ¿no? Que toda esa caos sonoro, toda esa imagen que se me presentaba tuviera un orden. Y pues es una obra que representa mucho de mi personalidad y de lo que yo quiero documentar. Por eso es que me interesaba documentar esta obra, porque fue un largo proceso de composición. Ya Moisés Acosta nos hablaba de los acercamientos con la música mexicana cuando menciona el son. El son es seguramente la expresión musical característica de nuestra tierra, de nuestro país, que recoge la presencia del mundo indígena, que recoge también el legado hispánico de las diferentes regiones de la península, que recoge también el son, que está contenido dentro de sí mismo las diferentes influencias venidas de las diversas culturas africanas y los elementos que día a día se van agregando. Eso es el son, eso es la música mexicana. Lo podemos encontrar con diversos nombres de acuerdo a las regiones en las cuales se ha asentado. La última de las piezas se llama Utopía y es un gran son, yo diría. Lo dedicas a un compositor jalisciense de Zapotlán el Grande, a José Rolón. ¿Cómo te encuentras tú con José Rolón dentro de tu proceso creativo, Moisés? Sí. Bien, pues la Utopía es la cuarta y última pieza del ciclo. Es curioso porque fue la primera que terminé. Sí. Empecé en mayo la Coatlicue y después tuve la idea de hacer un estudio aislado, una aislada, para enriquecer una parte de la Coatlicue que es un son. Entonces comencé esa pieza se titula Utopía, homenaje a José Rolón. Efectivamente es un son que es el principal género tradicional mexicano y es un homenaje a José Rolón porque lo estrené en la tierra natal de José Rolón, que es Zapotlán el Grande, Jalisco, que sabemos que los jaliscienses poseen un folclore y una música popular riquísima, y es de este estudio o de estos viajes que yo realizo también por México y he tenido la fortuna de escuchar diferentes
expresiones del son a lo largo del territorio mexicano. Y es en Utopía en el que plasmo mucho de estas ideas, esta evocación del arpa, el son de centro occidente mexicano. Es una pieza de virtuosismo y que, pues bueno, muchos de nuestros maestros mexicanos han explorado este género. José Rolón es uno de ellos, Manuel M. Ponce también. Claro. Que son autores. Manuel M. Ponce es un autor que he trabajado mucho. Y bueno, este son sirve para cerrar. Lo pensé para cerrar por su carácter festivo, por aludir a la danza, por representar mucho de lo que es la identidad del mexicano. Y pues con esta pieza cierro el ciclo de la Coatlicue. Y pues es para mí un honor y un gusto mostrar a este trabajo, y es esperar que lo disfruten y lo sigan disfrutando. Seguramente la obra musical de este compositor Moisés Acosta está en un momento importante dentro de su carrera, dentro de su vida como artista, de su vida como persona también. Nosotros tendremos muy seguramente la oportunidad de seguir gozando, de seguir aplaudiendo la obra de Moisés Acosta, como en esta ocasión, en la que nos presenta los homenajes que él desde lo más íntimo ofrece a gente como José Rolón, o cuando se inspira en la obra de gente como Saturnino Herranz, o cuando, maravillado por un monolito llamado la Coatlicue, él también aporta y da su idea. Nos ha hablado del proceso creativo, nos ha hablado, de alguna manera nos está convocando, nos está invitando a que nos acerquemos a la obra que ahora nos presenta.
Gracias.